Hola a todos. Hoy primero vamos a anunciar que esto está siendo grabado a 3 días del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. No vamos a decir nada más que eso. Después vamos a hacer una pequeña actualización del ciclismo. Ahora está sucediendo en la Vuelta a España. Está Remco de Benepul primero, aunque sufriendo. Ya hoy sufrió, ayer también sufrió. Miguel Ángel López en el top 10. Y Richard Carapaz, nuestro amado Richard, segundo en el Giro. No está compitiendo por la general, pero sí ganó 2 etapas. Y eso es un gran éxito. La Vuelta, el Tour ya pasó hace mucho. Ganó Vingegaard. No... Infórmense al respecto. El Tour y el ciclismo en general está muy bueno. Después, mi frase de siempre, que esta es: no suicidarse, sino respirar flojito. Y ahora mismo vamos a ponernos a hablar del cine erótico. De cómo se nos cantó las bolas, porque no lo hicimos de forma canónica. Nuestra elección no tiene nada que ver con las películas habituales, como Éxtasis o no sé cuál más puede ser. El Sartorio. O el Sartorio, que es así lo que... O las de la Coca Sarli. O las de la Coca Sarli. Que tal vez en otra ocasión. Tal vez en otra ocasión. Muy probablemente. En esta ocasión estamos con Natalia Arcus-Chin, Teo Fernández y Germán Meda. Detrás de cámara estamos con Conrado, como siempre, y Tony, esta vez con 2 cámaras. Conrado Srabstein y Antonio Carrón. Y vamos a empezar primero con la película de Jerzy Kowarowiec. Caballerowics. Sí, más Caballerowiec que Karowarskis. ¿Y cómo se llama? Caballerowics. Caballerowiec. Creemos que Caballerowics. Sí. Bueno, Madre Juana. Madre Juana. Madre Juana de Los Ángeles. Que ha perdido todos sus ángeles y está invadida de demonios. Wow. Wow. No Los Ángeles, el lugar. No, Los Ángeles espirituales. Pero bueno, ¿por qué arrancamos con Madre María de Los Ángeles? No sé por qué arrancamos con María de Los Ángeles, pero voy a contar de qué va la película. Dale. Que el oyente descubra por qué arrancamos por ahí. Bueno, la película trata de un monaguillo, no sé cómo se llama ese puesto que tiene él. Sacerdote. Un cura, un sacerdote, que tiene que ir a un pueblo en Polonia, que lo llaman específicamente porque en un convento que está ahí, las monjas están todas endemoniadas, han sido todas poseídas por el demonio. Y en este pueblo, lo único que vemos son las monjas del convento, los que trabajan ahí, el cura de ahí, inclusive, que lo llama él. Hay una moza donde él se está quedando, como en una especie de cantina donde él duerme. Hay 2 mozos y hay 2 comerciantes que van y vienen con sus caballos. Hay una campana que siempre suena para los que se van perdiendo en el bosque y hay un rabino judío que descubriremos bastante más por el final de la película, en su clímax inclusive. Y la película básicamente lo sigue todo el tiempo a nuestro personaje principal, el sacerdote, que tiene la misión de desdemonizar a las monjas. Así que, efectivamente, él va al convento y charla con María Juana, madre de Los Ángeles, no, Madre Juana. Madre Juana de Los Ángeles, que es la que está más endemoniada, porque es la que muestra orgullo por estar endemoniada. Y bueno, Madre Juana está en una y baila y se siente totalmente poseída, que es tan gracioso lo que estoy contando. No, está en una. Ok. Está buenísimo. Bueno, y nada, está muy poseída y a este cura o sacerdote no sabe mucho qué hacer. Le dice que le pregunta si rezó, si se confesó, y ella un poco que no. Y cuando está poseída, inclusive ella le entra como una necesidad de hablar como un demonio, deja de hablar como es ella. Bueno, la película pasa, y básicamente es él haciendo intentos para desposeerlas. Hay una ceremonia donde van todas las monjas e intentan a todas desdemonizarlas, les tiran agua bendita, todas gritan y como que se derriten porque el demonio dentro de ellas no quiere el agua bendita, pero Madre Juana está como intacta, está como, yo acá, el demonio se queda en mí para vivir. Así que este monaguillo
no sé, perdón, el título de este señor, decide como enfatizar la desdemonización de Madre Juana. Profundizar, se copa. Se siente bastante atraído, la verdad. Tiene un dato este hombre, que no sé si es normal o no dentro de la religión, pero se autoflagela para que Dios le perdone sus pecados. Y muchos de los planos en la película es él autoflagelándose y pidiendo: Dios, perdóname por mis pecados. Sí, un latigazo a la espalda. Las veces que Sí. yo vi eso, la autoflagelación en las películas, habitualmente siempre se mostraba como algo súper... Súper doloroso. No, como un tipo que está sacado por la religión. Y que aparte le... ¿Qué lo viste en el Código Da Vinci? Puede ser. Ah. Pero no la vi el código entera. Así que, pero sí creo que era Paul Bettany el que lo vi. Que creo que es el mismo tipo. Bueno. Pero, no lo sé. y esa parte siempre muy erotizante, creo que en esos momentos. Como O sea, que al tipo le gusta. acá no está filmada como algo erótico, el momento donde él se autoflagela. Diría que nada está explícitamente filmado como algo erótico. No hay tetas en la película, aviso por si alguien ya está corriendo a verla. No hay culos tampoco, no hay ninguna imagen muy pornográfica, de hecho. Hay muchos primeros planos. Después, más adelante, podemos hablar de la función de esos primeros planos. Pero yo quería hablar de una secuencia específica, que es que este hombre, el cura no cura, la lleva a la Madre Juana a una habitación específica para pasar específicamente tiempo con ella y poder sacarle los demonios adentro. Y a la habitación que la lleva, además, es una habitación que está como vacía y es donde cuelgan las tobas, o no sé, como los trajes de las monjas. Así que es como, imagínense un cuarto vacío, unos palos de madera que sostienen unas túnicas enormes y blancas. Ellos entran ahí. Hay un plano donde ellos están conversando, no recuerdo bien de qué. Ella está... no me acuerdo muy bien si acá es cuando ella se saca... Sí, justo No, antes antes. hay una secuencia muy larga, muy buena de bueno, ese intento de exorcización A todas. a todas las monjas. Claro, que ahí eso termina con ella, Ahí es cuando ella quiere. que quiere como que muestra las tetas, pero la película justo corta corta ahí el y no se ve ninguna teta. Bueno, entonces van a este cuarto especial de las tobas y ahí él le propone a ella, no explícitamente, o sea, el plano arranca con la espalda de ella desnuda y ella autoflagelándose con un látigo, no sé si es un látigo, no sé cómo se llama ese aparato específicamente. Entonces el plano es la espalda de ella y ella pegándose con el látigo. Ella se da vuelta y un primer plano de su mirada, que expresa demasiadas cosas, no podría resumirlo en una palabra, que del otro lado, o sea, las túnicas que están colgadas funcionan como una cortina, entonces no se puede ver, solo se escucha. Del otro lado está él autoflagelándose con mucha más fuerza y mucha más intensidad. Se vuelve a ella. A él le preocupa, ¿verdad? No, él está recontra comprometido. Se vuelve a ella se ve que se viste, nunca se le ve nada, solo la espalda. Él también se viste, se miran, silencio. Y acá es como que en la película pasa algo entre ellos, para mí se da a entender que pasa algo entre ellos, como que acaban de compartir un momento ultra íntimo de autoflagelarse al mismo tiempo. Hot. Que además, en mi interpretación, la autoflagelación ellos lo hacen, es como un momento de placer porque es un momento de conectarse con Dios. Como de generar un sacrificio hacia Dios y que Dios les dé el perdón a cambio. Sí, como purgar los pecados, Sí. digamos, en algún punto. Sí. No importa. Termino la Después secuencia. lo digo. Ellos salen de esta sala, no hablan, no dicen una palabra, se miran, hay una mirada muy cómplice. Para mí se percibe cierto placer, cierta complicidad, cierto Ahí es donde algo. se establece esa complicidad. No sé. Yo creo que O sí, que ahí o se antes establece... también. No, yo creo que ahí se establece... Como que acaban de compartir algo que nunca compartieron con nadie más. Se ve como hay un plano medio desde arriba del convento, como del funcionamiento normal del convento, y se vuelve a ellos, y claramente ya están en otra. Ya no son parte de ese funcionamiento normal del convento. Ella hace como una especie de declaración de amor. Él le dice: vos estás totalmente endemoniada. Ella tipo, por favor. Y a él como que se va y la deja tirada. Y ahí termina la secuencia. Sí, ella se agarra de su pierna y él medio que la arrastra. La arrastra y en un momento dije: salí puta. No le hice así, pero podría haberle Pero dicho eso. tranquilamente, sí. Es muy Si no santo fuese para hacerle Polonia salir en puta. los sí. 60, sí. No, Yo iba a se decir fueron que sí, convento que, también. Claro. que esa complicidad, desde el punto de vista de él, no aparece para mí, como vos decís, desde el punto de vista, desde ese, de compartir algo, de unirse con Dios, y desde la tipa, nada que ver. Es desde
hot. Me autoflagelé con este tipo al mismo lugar. Me gusta. No va por ahí. Sí, antes antes de esa secuencia hay un par de juegos, me parece. ¿El del palo en qué momento es? El palo justo antes, que Claro. hay un montón de. Sí. ¿Cómo? Sí, de todas creo que De se llama. todas, ahí va. Vestimenta de monja. Y ella las va corriendo una a una. Encima hay un plano medio sugerente en el que parece que ella está como medio en pelotas al principio. Porque la toa Sí. justo le recorta como. No se Como en el entiende jue- si puede ser. son sus hombros o Y qué ella o qué sé yo. aparece desde atrás también. Sí, como que sí. Se sube así, aparece. Se entre las yergue, cosas. viste, Sí, sí, intentaban sí, sí. encontrar cualquier cosa. No, y bueno, justo se va acercando ahí al sacerdote y justo antes de esa secuencia de autoflagelación, ella como agarra un palo, el palo donde están colgadas las togas y mueve la mano de una manera muy sutil Y muy fálica. y muy fálica. Y además el plano es desde arriba, entonces, digo, también como que eso sí, creo que es el único plano que diría que es el más erótico en su concepción de plano, porque es como desde arriba, ella está como medio mirando para arriba, medio point of view, y ella agarrando el palo como si fuera un Claro, palo, porque lo agarra porque hace así. y lo O mira sea, de una forma sí, muy está- provocativa. tiene una mano fija y la otra hace Sí, sí, sí. Sí. Sí, para la gente de Spotify ese es un movimiento de de derecha una a mano izquierda. de derecha a izquierda, la acercándose izquierda hacia está la fija. otra mano. Básicamente le está haciendo una paja Claro, al palo. claro. Sí, Básicamente le está haciendo una Es paja una, al palo. sí. es una pajita de palo. Pero, Pero o sea, del pero palo también de- pero lo genial pues es que también a su vez es muy sutil. Digo, nosotros lo estamos haciendo como si fuera sumamente No, sumamente es erótico, un pero- recorrido hiper mega corto entre la mano. Tampoco Sí, que está claro, pero, la o mano sea, de la otra a un metro. Pero digo, está es como cerca y que hace yo, tipo- o sea, yo puedo hacer la misma. Mira, es como yo puedo hacer esto también, pero no es necesariamente nada. Pero vos no sos hot en este momento. En este momento. por En este supuesto. momento. Pero Bueno, pero No que lo va estás es haciendo que- hot para mí, por lo menos. No, bueno, pero lo que voy. Claro, porque no a lo que voy Sí, es que medio que- a cualquiera puede agarrar un palo y. pasa No, nada. bueno, ahí yo te voy a discutir y voy a decir que para mí tiene que ver con cómo está hecha la película y para lo que venimos a sí. hablar acá, que es el erotismo en el cine, que claramente hay algo de cómo está construido y de estos personajes, y específicamente ella, que es una monja, que está endemoniada, pero no hace nada, que en la religión está asociada mucho con lo demoníaco, más que estar orgullosa de su endemoniación, bailar y como no seguir específicamente las reglas, pero no es que están tetas y cogiéndose a las otras monjas, no va por ahí. Y este momento, ella está siempre tapada, solo se le ve la cara, no se le ve la piel. Este momento donde ella le hace una paja al palo, por un microsegundo que podría ser cualquier movimiento, y es como lo más cerca que está de algo erótico. No, claro. Yo lo que iba era que es como cualquiera puede tocar una textura de algo y no pasa nada. Pero acá Claro. se hace todo de tal forma que queda claro que también se trata de No, eso. además la tensión se genera desde la coreografía de lo que va haciendo ella cuando se Claro, va claro, acercando claro. a cámara. O sea, ella, no te olvides que ella va llegando hacia adelante y va corriendo Claro. todas no sé qué, Sí, las sí, cosas de las las monjas, hasta togas. que llega delante de todo y le empieza a hablar a él. Y en ese momento, no sé qué es lo que le dice exactamente, pero es Sí. muy sutil, pero es imposible no verlo. lo que está No, haciendo pero ella. el plano está para Es eso. tremendo. Es su cara y las manitas. Sí, es tremendo. Bueno, yo quería hablar de esa escena particularmente. No sé si la ponemos en común cuando todos cuenten sus escenas y pensamos un poco qué tiene que ver el erotismo acá. ¿O No, pensamos yo creo cada que escena? podríamos empezar a charlar. Digo, para mí lo que decías recién, de donde le marcabas a Iker, no, para mí eso es algo que hace a la película y de hecho que algo tan sutil a nosotros nos parezca Tan sugerente. tan sugerente, de repente me parece que nos da pie a hablar un poco sobre cómo el erotismo en el cine o sobre una como visión teórica que ve en el erotismo en el cine como ese juego de sugerencia, de lo que se sugiere pero que se vela, que no se muestra. Ok. De aquello que... Sí, básicamente eso. Como el hecho de que... Sí, no solo tiene que ver con el velar algo, el no mostrar algo, el sugerir algo, sino también tiene que ver con una cuestión puramente psicológica de no mostrar algo porque el saber que también está debajo esa otra cosa, qué sé yo. Claro. Sí, yo creo que la pregunta sería por qué funciona, ¿no? O sea, ¿qué tiene el cine y qué tienen estos planos que hacen funcionar sugerencias que
no, tampoco son específicamente un pito ahí. Digo, creo que acá la pregunta del podcast va a ser como, pienso, ¿no? Como, ¿por qué no sería necesario que aparezca un genital para que sea excitante la situación? O que no sea explícitamente sexo para que sea excitante la situación. O que sea erótica al menos. O al menos diferenciar eso. Eso seguro, pero lo otro, creo que lo veremos más tarde también, es por qué las películas en donde claramente sucede lo contrario, en donde muestran mucho, también son parte del la misma idea de mundo, como las películas de la Coca-Cola, por ejemplo. ¿Son O parte de la algunas misma idea del mundo? Idea del mundo, no sé, pero la misma categoría de cine erótico, digo. La categoría del cine erótico es una categoría muy amplia y básicamente el recorrido que vamos a hacer acá va a atravesar como distintas corrientes y vamos a tratar de definir qué hace al cine erótico más de qué es el cine erótico. Pero este primer ejemplo justamente me parece muy interesante teniendo en cuenta el cine erótico en este sentido, ¿no? Como me parece que la puesta en escena de la película, mismo el vestuario de la película, mismo el tema de la película, que sea en un convento, habla sobre una carne, unos cuerpos que nos son velados constantemente. Digo, las monjas están tapadas de Súper pies a tapadas, cabeza, los sí. sacerdotes están tapados de pies a cabeza, y salvo esa secuencia en la que nos prometen unas tetas que al final no se muestran, No hay tetas. el único momento en el cual vemos carne viva, que no va a pasar con las otras películas de las que vamos a hablar, donde vamos a ver mucha carne, es cuando se autoflagelan, cuando se dan a cintazos en la espalda. Para mí, algo de ese dispositivo, de estar constantemente ocultando, es la secuencia de la que habla Nati, aparece como a la hora de la película. El estar tanto tiempo ocultando hace que cuando se devele, cuando se devele alguito, por más pequeño que sea, como ese gesto de el palo, resuene de manera erótica, gana una fuerza erótica que normalmente no lo tendría si lo ves en la vida en general, o si estaría al minuto 1 de una película. Claro. Como por un lado hay algo de ese juego, y por el otro lado hay algo en los primeros planos de los que hablaba, que en el que uno se siente como medio identificado. Sí, yo igual pensaba lo de los primeros planos, porque bueno, cuando se repite tanto un primer plano, termina inclusive siendo como que lo que está filmando, filma el rostro, hay mucho de eso, el primer plano del rostro, pero que bueno, ya lo fetichiza de cierta forma al rostro ese en algún punto, cuando la acumulación de esos planos terminan fetichizando de alguna forma el rostro ese que demuestra y denota un montón de emociones, pero sobre todo denota todas esas emociones que están no dichas. Sí, algo importante que no solo en el cine, digo, porque también esto sí también me parece importante aclarar o decir, más que las ideas de erotismo en el cine, de la cual al principio por ahora estamos hablando, también tiene que ver con ideas del erotismo fuera del cine, digo, con lo que erotiza a las personas y con lo que también es un fetiche para las personas. Eso también, el cine erótico también ha ido mucho hacia ese lado, más que hacia filmar policiales comunes y corrientes. Bueno, justo policiales fue el mal ejemplo, porque justamente hay muchos cines policiales donde sí pasó eso, como en los 90, pero películas románticas eróticas, que de hecho Sí, no igual las hay muchas. yo creo que en este sentido tiene como una vuelta de tuerca, porque es dentro de todo ese tabú, de esa fetichización, está la prohibición adentro de lo que es lo que hablamos en su momento del non-exploitation y demás. Y lo que me parece interesante de la escena, que es en el momento de lo que decías vos un poco, lo de que se ve la carne, es que el momento erótico se da por la negativa, o es el momento erótico por el dolor, no es así el momento erótico por el placer. Sí, también. Es un poco lo que pasa, obviamente, por el tema Claro. del cristianismo y demás. Entonces, eso es lo que me parece el meollo del asunto. Sí, también yo siento que igual hay algo del momento erótico por la película. No sé si es quizás que yo la estoy viendo con unos ojos muy occidentales y
y de ahora, y entonces la película siempre me choca en ese sentido, pero es tan fría la película de cierta manera. Sus personajes están siempre tan segmentados, hay un plano para cada personaje, hay Sí, planos hay nieve. coreográficos. ¿Cómo? Hay nieve. Ay, sí, siempre fría. Pelotudo. Que bueno, hay algo de esa escena que por primera vez siento que aparece algo más íntimo. O sea, Sí, hay algo que erótico. erosionas también ahí, sí. Claro, hay algo erótico también en que están solos. Ya el concepto de que los dos protagonistas que venimos siguiendo, que son opuestos, ¿no? Uno Sí, pertenece ella- al mundo de la luz y la otra al mundo de la oscuridad. de Ella alguna está toda manera. vestida de blanca y Y él de todo Y vestido él de todo negro. de negro, o sea, son totalmente opuestos. Están en un mismo. O sea, ya la tensión es tal que capaz, si no hubiera pasado nada de todo esto, narrativamente ya se construye de una forma. Hmm. Que bueno, ya hay mucha expectativa puesta en que estén solos en un cuarto. Claro, bueno, también hablando de la expectativa y tomando lo que decía Iker antes también, me parece que algo fundamental que relaciona al cine y a esta película en particular, y a muchas otras también, con el erotismo de la vida real, es que hay como un espacio para la fantasía. Como esta película, al velar tanto, ya como que da el pie para que uno imagine cosas. Imagine esas tetas, imagine qué sería que ellos se den un beso, Claro. imagine lo que sería un encuentro sexual entre esas dos personas. Entonces que lo cierren en un cuarto tienen una tensión hormonal, si se quiere, sobre todo por todo lo que se reprime también, por el mero hecho del tema, de que sea en un convento sobre un sacerdote y una monja. Sí, además, perdón que te interrumpa, pero todo esto de la autoflagelación se da inmediatamente después de que esté la escena en la que ella medio que pajea el coso. Sí. Entonces, todo termina en vez del acto sexual en la flagelación por el acto sexual. Entonces, Claro. y además después tenemos eso que decías vos, perdón que te interrumpí. No. No, pero igualmente no, era como un comentario que estaba pensando eso, como que están por llegar al punto en el que podemos pensar que, bueno, después de esto podría haber un acto sexual. En cambio, no, se torturan por los pecados y demás. Entonces, y después de que vemos a ella autoflagelándose, la vemos darse vuelta con los ojos llorosos y ahí lo vemos a él autoflagelándose también. Sí. Por eso ese. Y intentando pensar dentro del cine el funcionamiento de esto, de por qué funciona en el cine esto y por qué es trascendental en el cine, porque digo, así se ha sucedido, pero digo, esto se puede salir del cine, digo, quería ir a lo que vos decías, del mundo imaginario que el cine puede proponer para erotizar, digamos. La literatura lo puede hacer también. La literatura, digo, te estoy preguntando, ¿dónde está la diferencia con la literatura que te completamente cuando quiere erotizar? Yo es tengo una cosa para totalmente- decirte sobre eso. O sea, es totalmente fantasía, es totalmente relato, digamos. No estoy de acuerdo. No, que no estoy de acuerdo porque me parece que la literatura cuenta con una herramienta que es la palabra y el lenguaje escrito, ¿no? Y tiene una estructura gramatical y va una cosa antes, una cosa después y hay un orden, ¿no? El gran conflicto del Aleph, que le pasa que mira el mundo entero pero lo tiene que narrar una cosa a la vez. El cine, si bien obviamente tiene sus limitaciones como formato, tiene en eso como una experiencia mucho más rica, porque una imagen, además de que es mucho más desordenada, si bien se organiza por ciertas categorías, tipo primer plano, plano general, bueno, tal personaje está en el medio, todo, igual hay tanto pasando, y hay tanto donde el ojo puede descansar o el ojo puede mirar, que me parece que ahí es muy distinto una escena, esta misma escena, inclusive como le acabo de narrar yo, a verla, es muy diferente, porque la experiencia... Está bien, pero eso completamente, ¿eh? Completamente. Pero mi pregunta iba más por el lado de pensar por qué el cine puede erotizar. El cine erotiza de esta manera y la literatura puede erotizar más aún, narrando punto por punto de un No, acto igual sexual. no, pero ¿No? ahí yo creo que ya está en la experiencia personal eso. No sé si erotiza más o erotiza menos. No, lo que Erotiza voy es distinto, que eso está no, clarísimo. eso seguro. Pero digo, mi pregunta va a la parte del ¿Pensás que puede sugerir más, quizás acaso, en el lenguaje? No, escrito? yo no sé ninguna de las dos cosas. Mi punto central de lo que yo estaba intentando traer a la mesa es
desde el punto de vista de lo imaginario, del punto de vista del imaginario que da el cine, lo que imagina el cine, lo que da de espacio imaginario para con el público, para con lo que ve, que igual sucede en la literatura. Mi pregunta es, ¿dónde está la diferencia entonces? Para mí la diferencia fundamental, y es algo que a mí me sucede mucho en la vida en general, perdón, espero no quedar como un pajero con esto que voy a decir, es que el cine te ofrece una imagen a partir de la cual vos podés fantasear. La literatura vos te imaginás a, no sé quién te calienta en la literatura, Madame Bovary. Imagino que no, pero vos te tenés que imaginar a absolutamente todo, ¿entendés? Cómo es, a partir de descripciones, qué sé yo, todos tenemos una Bovary distinta en la cabeza. O una Ana Karenina distinta en la cabeza. Pero una Ana Karina, tenemos todos a la misma Ana Karina, o sea, creo que ahí está la diferencia. Para mí, no sé si hay más o menos, sino que hay un objeto material que uno observa y una mirada que intenta buscar como ese goce, en este caso a partir de lo que se nos está velado, como uno conoce a Madre Juana de los Santos y a De Los Ángeles y al Señor, que no nos importa tanto porque No tan queremos ver a Madre Juana de Los Queremos ver Ángeles. tetas. Era un poco feo. Y creo que ahí hay cierta potencia que tal vez no hay desde el otro lado. Sin embargo, Claro, que el cine tiene, esa puede ser como una particularidad interesante, que el cine tiene esa potencia, la potencia que siempre ha tenido el cine, que es que te muestra esto. La imagen. La imagen. Que te lo muestra y uno ve en la totalidad del cuerpo, uno ve... Pues sí, puede ser- La puede imagen ser. con movimiento y tiempo, básicamente. Claro, O sea, el vemos cine. las acciones. El cine es tiene cine. la potencia del cine. Sí. claro, es erotismo, Termina acá entonces. pero como esto, ¿no? potencia del cine. Pero pará, porque me interesaría pasar a un ejemplo con más carne. Yo creo que vamos a ir cada vez mostrando más carne. Hablemos de tetas. Vamos a hablar de tetas y pitos. En El El Imperio de los Sentidos. O ahí hay Acá tetas y hay, pitos para tirar por hay el aire. tetas y pitos pero a rolete, a troche moche. En realidad de nada pasamos a mucho. Pasamos a mucho, muchísimo. mucho, después a- Y después muchísimo, terminamos muchísimo. Sí. No sé en qué termina esto. Pero que hay muchísimas tetas y pitos y conchas. ¿Qué? Cuento. Tengo que Contá- hacer una. El argumento, por favor. Tengo que cortar el argumento de la película. Sí, Jeremy eligió la escena de esta peli. Yo elegí Aplausito para Jeremy. No. Medio raro que me está aplaudiendo yo mismo. Gracias, Tony. La peli va de que hay una chica, se llama Sada. Pongo en contexto. Esto sucede en 1936, en Japón. La peli se sucede con la protagonista que es Sada, que es una ex prostituta, me está saliendo con X, no, una ex prostituta que se va a vivir y a trabajar a una casa de geishas, en la cual conoce al marido de la dueña de la casa de geishas y se enamora de él y se vuelve loca por él y él empieza a tener relaciones con ella, por lo cual ella quiere que deje a su mujer, se casan y no paran de tener sexo en ningún momento de la película. Y cuando digo en ningún momento de la película es que hay, no sé, dura 1 hora y 40 y pico de minutos la película, capaz no cogen durante 15 minutos. No, ni siquiera. Bueno, menos. Pero como todo ronda el sexo y ella se vuelve maníaco, acaso. Y la escena la que elegí yo es una que la secuencia final, que es muy grandiosa, porque me parece muy interesante, porque lo que sucede es que la película va llevando al espectador, o por lo menos lo que me pasó a mí, es que voy pensando que en cuanto más crece la obsesión de Sada por Kichi-san, que es el hombre, uno va pensando que el final de la película termina sí o sí con la muerte de él, porque ella va sugiriendo más y más y más y más. Te tengo que matar, este pito va a ser solamente mío, que te lo voy a cortar, que solamente puede ser, esto es real, no estoy por más que parezca, relatable, sí, por más que parezca gracioso, esto realmente se lo dice ella, vos no puedes ser otra persona, Tu pito es tu mío. pito es mío, sí, se lo dice. Hasta que por el final de la película, la segunda vez que él se deja ahorcar por ella, después de la segunda vez que se deja ahorcar por ella lo ahorca muy fuerte a él. Y después de tener relaciones, ella quiere seguir teniendo relaciones y él está dormido, está como fatigado después de haber pasado por esta sesión sadomasoquista total. Y ella le empieza a agarrar el pito, ¿qué? Y está cogiendo por un mes.
no sé cuánto tiempo, no se sabe, pero no paran de coger en ningún momento. Eso es tremendo. Sí, el tema es que parece que esta vez, al ahorcarlo tan fuerte, veo que el chabón Claro, era un vegetal quedó, ahí. sí, quedó medio groggy, por lo menos groggy, por lo menos. Y ella quería, sí, el chabón estaba medio dormido y le agarra el pito y como, che, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al niño? Sí, bueno, un poco le dice eso. Y le dice, no, estoy muy cansado realmente. Claro. Me quedé sin aire, pues, un toque, bancala, no sé. Bancá que me tomo un juguito. Bancá que se hago algo porque no puedo más. Y le dice, ¿me ahorcarías igual si estuviera durmiendo? Sí, le dice ella, sonriendo, diciendo, te mataría. Y él le dice, bueno, hagámoslo de vuelta, pero esta vez no te quedes a mitad de camino. Entonces ella lo empieza a ahorcar, lo empieza a ahorcar. Que además no tenemos, ella se empieza a excitar, pero no tenemos en claro si se están penetrando en ese momento, si hay una penetración de por medio, porque son planos muy cerrados, vemos un plano de él dado vuelta y le vemos la cara a ella, después planos muy cerrados y no vemos nada en ese momento. No, Pero no sé si hay penetración. No creo que haya penetración. Por eso. Para mí Justo lo que antes ya de lo eso, excita por es lo que algo yo vi. mucho más allá del Pero es que sexo ahí. En ese momento puntual, yo creo que sí, pero a lo largo de toda la película pasa todo por el sexo. No, o por cosas similares, semejantes. Yo no la vi en ese vi esta escena, el momento antes de eso, la mina estaba parada encima, aplastándole el pito a ver si entraba o no. El pito, pero si no entraba daba. así, sí, ¿por qué no tenía el pito parado? ¿Por qué no se le paraba el pito? El pito no daba más. El pito, pobre. Así se va a pito. llamar el podcast. El pito no daba más. Bueno, y en ese momento lo empieza a ahorcar y fallece. ¿Está claro? Y en ese momento es el único en el que ella tiene un descanso. Eso es lo más tremendo de todo. Que cuando muere él, después de que ella llega a la tranquilidad después de que él muere. Se queda dormida y hay una secuencia onírica en la que ella está desnuda, medio que excitada, y él está corriendo alrededor con una niña. ¿O es muy extraño? No, es así. Ah, ok. No es así. Después viene la otra parte que seguramente es la que te estás imaginando vos, que es la que va a tener que estar toda blurreada acá abajo, si que aparece algo de eso, si es que se puede mostrar. Sí, vamos a subir en un drive las escenas porque va a haber mucha pito y concha y teta. Las películas, mejor. O las películas, sí, estaría bueno. Estaría buenísimo eso. Y nada, claro, acá abajo en la descripción y en la descripción de Spotify, si lo están escuchando en Spotify, vamos a poner un drive con las películas porque no vamos a poder poner... YouTube nos va a censurar. Síganos en Spotify, Y síganos en en Instagram, Sigilio Sello. Y en También YouTube. tenemos Twitter, Sigilio Sello. Y también tenemos YouTube, que nos están escuchando por acá, pero si no nos están escuchando por acá, es Sigilio Sello también. Suscríbanse y pongan la campanita. Y Sigilio también Sello. sigan a Messi. Puede seguir. Bueno. Castración. Bueno, no, pará. Secuencia del sueño, empieza a correr alrededor. Está la chica esta, Sada, que está acostada ahí, como desnuda, como excitada, y está corriendo Kichi-san alrededor de ella, una chica, y están gritando algo que en este momento no me acuerdo. Corta a ella en la habitación esa en la que estaba él, entrando, y él está acostado, ahora tapado, de pies a cabeza, y ella viene con un cuchillo en mano, empieza a mirar alrededor de él y pasa lo que todos tememos que va a pasar, o sea, lo que está clarísimo que pasa a esta altura. Le baja la sábana que tiene puesta y Con un cuchillo. con un cuchillo de cocina bastante grande. Con un cuchillo japonés de los facheros. No es un cuchillo fachero yo creo que no. Tramontina? No, se hizo un tramontina, no sé si usaban tramontina en Es Japón un en cuchillo, 1936. gente, es un cuchillo. Yo creo que era un cuchillo de cocina, porque no tenías... Entonces, le agarra el pito, ¿sí? Le agarra el pito y empieza a darle taca, taca, taca. Y se pone una cara de placer muy tremenda cuando le está cortando el pito. No, yo siento que su cara está Es- extasiada. O sea, es esto, es está esto. llena, por fin está llena. Sí, está Es eso, cumpliendo es eso. su objetivo. Y después de esto voy a contar, voy a hablar una cosa que me interesa mucho como es el lugar desde el sexo y la cosa esta medio fagocitaria o lo que sea, de que ella quiere estar en él, adentro de él y con él, y entonces no puede concebir otra cosa del amor o lo que sea como lo concibe, si no es poseyéndolo a él hasta este punto de locura. Pero bueno, lo que decía, le corta el pito, me encanta pasar de decir todo eso a decir le corta el pito, lo pone en un costado, vemos como una cosa medio rara
justo cuando le está por cortar el pito de verdad, cuando se ve el pito, corta a la cara de ella, después corta a pintura roja, porque pintura roja no es ni algo que se asemeja a la sangre, y al pito en un costado, y después empieza a cortarle lo que se dice gónadas. Y después la vemos, acto seguido, la vemos a ella acostada sobre el pecho de él con lo que le escribió en su torso, que dice Sada y Kichi-san por siempre, y ahí escuchamos una voz enorme. Además lo vemos al desnudo con todo cercenado. Sí, lo escribió con la sangre de su Sí, pito, sí, ¿no? con la sangre del pito le escribió Sada y Kichi-san por siempre, y escuchamos una voz en off diciendo que después de eso la encontraron a ella pasando por hoteles por 4 días y paseándose con el pito y los huevos de Kichi-san. Y después de 4 días la encontraron a ella y la arrestaron, y la gente se quedó fascinada por esto porque la seguían en la cárcel. Ella seguía contenta a pesar de tener el pito. Bueno, no sé, una locura total. Pero a mí lo que me parece interesante de esta película, más allá de esta escena que me parece fascinante, es como crea el erotismo justamente, no desde el lugar de mostrarlo todo o demás, sino que lo que me parece interesante a mí es que las escenas de sexo siempre hay algo del orden de la profundidad y la densidad de las escenas en las que se da por el diálogo. Y siempre una música muy tenue atrás, y ellos están hablando constantemente. O sea, ella le dice, yo quiero estar con vos por siempre, si no puedo estar con vos te voy a matar, o necesito que estés conmigo, lo que sea, y él diciéndole como, yo voy a hacerte feliz siempre, o voy a estar para vos, o lo que sea, cosas un poco más profundas que las pelotudeces que estoy diciendo en este momento. Pero lo que voy es que el erotismo no se crea tanto por ellos dos cogiendo constantemente, porque es lo que pasa. O sea, Sí, en un momento son uno eróticas. parecería darlo por sentado. Es como, bueno, sí, de hecho se vuelve tan rutinario que en un momento de la película una de las mujeres que trabajan en el hogar se acerca y le está por brindar algo y le dice, ¿es verdad lo que dicen de usted? ¿Qué cosa? Le dice que usted da asco, que me están diciendo que usted da asco porque se la pasa todo el día chupándoselo. Dice eso y la mina lo quiere cagar a trompadas, y después, o sea, y a lo largo de toda la película cogen adelante gente constantemente. Entonces, ya hasta qué punto se puede erotizar mostrando sexo todo el tiempo, si no desde la palabra en este caso. Sí, o sea, a mí, teniendo en cuenta eso, me parecería interesante preguntarnos en qué, o sea, hay muchas diferencias, pero pensándolo desde un lugar puramente argumental, o si querés, de tiempo en pantalla, de lo que se ve, la película es muy parecida al porno en el sentido de que parece que las escenas en las que no están cogiendo son medio escenas de transición para Excusa encontrarlos para cogiendo. sí. Y están garchando todo el tiempo, como dijeron, casi 1 hora y pico. Pero sin embargo no creo que No. todos calificarían a la película, o la gran mayoría calificaría a la película como una película erótica y no como una película porno bajo ningún punto de vista. Digo, ¿qué hay en cómo muestra el sexo de esta película que hace que... ¿Saben dónde viene la palabra porno? La palabra porno viene de prostituta y prostituto también. Y a su vez viene viene del griego, lo leí en etimología Chile, pero o sea, no me acuerdo bien cómo era la cosa, pero la cuestión es que también viene de vender. La palabra prostituta también viene de vender. Entonces eso es interesante pensarlo para el caso. Como que parte de la cuestión que puede diferenciar al erotismo del porno tiene que ver con el vender un objeto, el vender una cosa. Sí, yo no estoy tan de acuerdo. No me parece que... Hoy en día no sé si se puede hablar de cosas que no están hechas para venderse. Pero bueno. Sí, yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, me parece interesante y podemos llegar a tomarlo. No, No, dije entiendo el porno que como sea objeto de eso, consumo. Pero lo que yo iba más que nada es que tal vez esa puede ser una categoría interesante para pensarlo, como eso. Como tal vez el porno solamente puede entrar dentro de lo objeto como consumo. Tal vez. Pero las no sé, películas bueno. también son un objeto de consumo. Son Sí. de hecho un objeto masivo. Y querían ganar plata con la película esta.
Sí, imagino. sobre todo Sí, qué sé yo, agarraron bueno, un... obvio O que sea... sí, pero nadie está delimitando eso. No, Pero bueno, bueno, pero yo creo que... pero- Ay, perdón. No. No, bueno, pero eligieron una historia conocida, o sea... Sí, igual hay algo más que intentar ganar plata. No, Digo, 100%. Hay claramente una intención artística y para mí igual yo no coincido en que... O sea, para mí la película igual se propone filmar el sexo. No siento eso está que... clarísimo. Claro, Sí, pero sí, yo sí. no siento que lo único que termine erotizando o lo único que termine sobresaliendo sean los diálogos. No, yo igual lo digo por repetición. Llega un punto en el que decís, bueno, hay mucho sexo, se los muestra. Cuando no se los muestra cogiendo es porque uno se imagina que va a pasar lo que decía Teo, como es una escena de transición para que terminen cogiendo. Entonces llega un punto en la película que ¿qué es lo que erotiza? Que es ellos constantemente diciendo, bueno, no sé, ahorcame más, o pegame, o lo que sea. ¿Entendés? Bueno, O un ellos poco ellos hablando. mismos se agotan de su propio sistema y que intentan llevarlo más al límite. Y es eso, ya me cansé de coger. Bueno, ahorcame. Bueno, lastimame. O sea, bueno, matame, ya está. Sí, y para mí la diferencia que hay entre esa pregunta que me hice a mí casi, entre el porno o lo que una diferencia fundamental entre la pornografía y esto, es la densidad que tiene el sexo en la pantalla. Como vos lo ves cogiendo y cada vez van yendo más al límite y cada vez los cuerpos están más cansados y va mutando como su manera de relacionarse sexualmente. Ay, Yo creo que hay algo, perdón. ¿Se te fue la idea? Se me fue la idea. A ver, te tiro otra a ver si te Dale. engancha por ahí. Ah, para mí hay Ah, algo... no, esto, perdón. Perdón. Que no es, perdón. Que no Pide es perdón ella, ¿viste? justamente con esta idea de lo que hablamos de la fantasía, etcétera, no pasa solo eso, digo, no solamente están cogiendo, y ahí coincido con Ger, no sé, con lo de los diálogos y otras cosas, además de los diálogos, las miradas, la manera de incorporarse con la otra gente, la intersección de la otra gente, la relación de ellos y cómo va avanzando, las tensiones que hay entre ellos, las escenas muy eróticas generalmente no cuando están cogiendo, sino cuando se están amenazando de por Sí, vida, sí, sí. digo, cuando los están apuntando con un cuchillo y etcétera. Para mí ahí el erotismo de la película dispara, se va al carajo, y es porque justamente el porno cuando muestra sexo muestra solo eso, digo, no hay relación, no hay profundidad en los personajes, sino que simplemente muestran a dos superficies de placer, diría nuestro semivirus, garchándose en vivo. ¿Quién? Virus. Ah, virus. Ok. Esta película, toda la escena de sexo y todas las escenas en realidad Sí. tiene una potencia, una poética, una densidad, una idea sobre el amor y un montón de Sí, cosas sí, sí, que yo me creo- parece que eso hacen. Creo que lo que más hace el erotismo es eso último que decís. Creo que la idea de amor que construyen ellos dos hace que el sexo no solamente sea sexo, bueno, obviamente lo es, pero más allá de eso, que no solamente sea sexo, sino que se empiece a erotizar por su relación, así como esta cosa enfermiza. Entonces, en un principio es sexo por el sexo. Después termina siendo sexo por la obsesión, sexo por matarte. Entonces empieza, eso es lo que decías vos, que se empieza a dar el erotismo desde otros lados. O sea, no es solamente por mostrar los genitales o las tetas. De hecho, las tetas de ella no se ven hasta, creo que es cuando se casan. O sea, dice, recién ahora te voy a ver desnuda. Como el erotismo antes se daba, no sé, desde el lugar de tocarse o cosas así. Pero me parece interesante eso, como que no es solamente mostrar el sexo, tipo la penetración o ella, no sé, chupándole el pito, que es algo que pasa creo que 2 veces, o no, bueno, 2 veces, no, 2000 veces de pasar. Una cosa es. Bueno, con el tema que habías traído a la mesa, o sea, con la definición de erotismo que trajiste, que me parece que en principio la idea no conlleva una idea de políticamente incorrecta, digo, no conlleva mostrar tetas, no conlleva hacer nada, bueno, no conlleva hacer nada políticamente incorrecto, como dije, no estoy a falta especificar. ¿Por qué ahora es tan poco común esta clase de cine? Estoy en desacuerdo con que es poco común esta clase de cine.
Que primero creo que no terminamos de definir qué es esta clase de cine, así que... Claro. El cine que Pero se clasifica hoy en- erótico. bueno, al pero que yo hoy me en refiero día- es el cine que se clasifica No, erótico. pero para mí, hoy en día, todas las películas, para poner una plataforma que todo el mundo tenga acceso, Netflix. No hay película de Netflix, no hay serie de Netflix. Sí. Serie para adolescentes, o sea, Adolescentes gente que no, mucho más no joven. vendan tienen que Adolescentes vender que no tetas. cogen Sí, que todavía. cojan todo el tiempo. Todo el tiempo hay escenas de sexo, mucho más fuerte. O sea, no sé si mucho más fuerte, esta película es la verdad que bastante No, explícita. sí. Pero la verdad, o sea, hoy en día la gente, o sea, para mí justamente la importancia del podcast que para mí por eso me parece interesante y yo quiero tomarme el atrevimiento de decir que tuve la necesidad de que exista este tópico. Gracias, Natalia. Gracias. Es justamente que hoy en día el sexo pareciera ser como una necesidad del consumo necesaria dentro de las plataformas y dentro de lo nuevo del audiovisual. O sea, no puede faltar la escena de sexo. Ya sea queer, ya sea lesbiana, ya sea súper heteronormativa, lo que se necesite, pero tiene que haber pitos y encima son explícitas. Hay culos, hay tetas, hay de todo. Como mi pregunta va un poco como mirar el cine, pensar lo erótico en el cine y lo pornográfico. Pensar un poco qué pasó justamente en el consumo de cosas que se ha mezclado. Hoy en día, para mí, entre porno y entre cine ya hay una mixtura muy fuerte. Sí, hay grandes cineastas porno ahora. Pero Además, aparte, pero digo, los cineastas que no son pornos, digo, las series estas tipo Euphoria, Elite, bueno. o películas, también tienen escenas de sexo muy fuertes. O sea, Bueno, yo- igual y por no son ejemplo, actores yo, porno. por ejemplo, lo que pensaba como algo que desapareció. Igual yo me refería a lo erótico, igual. Que Bueno, no es lo pero- mismo que sexo. Pero Pero bueno, está bien, igual- igualmente es trascendental. Pero en trascendental las lo que series y dicen, esas claro. películas, el sexo se da de modo erótico, si se quiere, porque no son pornográficas. No, de hecho, son, no que sean sé. explícitas Yo no no sé. significa que sean pornográficas. Mira, yo lo que. De hecho, no cogen de verdad. Yo, como Claro, el ejemplo por eso. que me viene a la mente como uno de lo que me da la razón es Game of Thrones, por ejemplo. Ok. Que en su inicio era sexo, 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 sexo. Sexo, sexo. Así. Taca, Sexo. taca. Era continuamente. Tac, Pim, tac, pam, tac, pum. tac, 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 sí. Y más que nada, minas en tetas, minas en tetas, minas en tetas. Son muy lindas las tetas. Sí, pero en general. no tiene nada que ver. O sea, es muy fácil filmarlas. Como, Es ¿cómo muy te vas sí. a perder el momento? Ah, claro. Sí, siento sí. que es bastante más feo el pito. Para filmarlo bastante Para más. filmarlo bastante, Y bastante feo. las sí. tetas son muy simétricas y la simetría siempre Sí. queda bien en pantalla. Es que es un no, pero es que Sí, claro, Tu sí, aparte- opinión. cuanto Tu sí, no. opinión. No, pero es que claro, aparte bueno, pará, esto puede ser para un próximo podcast de Sí, ver sí, cómo sí. mierdas es hablar de películas cercanas, por ejemplo, que son malas y filman pitos, por ejemplo. Pero bueno, lo que yo iba de, por ejemplo, Game of Thrones. Game of Thrones empieza así. Una persona tosiendo. O sea, vemos una persona tosiendo, teta. Y después... Está bien. eh, Yo no la vi, pregunto si. Pero porque yo no la vi. cuando, por ejemplo, aparece un personaje principal, que una chica, pero, digo, habitualmente no son hombres, que una Sí. chica se desnuda, por empezar, es el evento. Está desnuda. Es así, se filma como eso. Pero después cuando más va avanzando la serie, empieza a aparecer movimientos como el Me Too y empieza el feminismo a ser más fuerte, el sexo casi desapareció de la serie. Oh, vos le Y estás no hay- echando no la hay- culpa al feminismo de que ya no hay sexo en pantalla. No, porque yo estoy hablando del erotismo. Para mí, El feminismo es muy ¿Cómo se limpió las gracioso. manos? Pero en para, una palabra. Yo soy increíble. aliado. para mí respecto a lo que decían, en una parte no coincido con Nati. Yo creo que siempre el cine, incluso Hollywood desde sus inicios, vendió sexo. Siempre vendió sexo. Nunca, no es que... Antes con un beso, No, ahora claro, después cambió en lo- cierto momento. lo que En la es- película de la cual vamos a hablar Un yo beso ahora. o con un fundido, quizás. Sí, 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 Sí. pero la película de la Bueno, por ok. ejemplo voy a hablar cuando se llegue más hacia el final, tiene que ver completamente con una idea de género que tiene que ver con eso. Bueno, Sí. con una falda levantándose, etcétera. Desde el Nickelodeon incluso, como desde un cine primitivo, si se quiere. El tema... Nickelodeon es un cine primitivo. No, el Nickelodeon, creo que estás hablando. Ah, Sí, sí, No, sí, Nickelodeon, la.
¿Cuál es? El que ponías Que un ponías una níquel y veías, Ponías una monedita y veías veías. por Claro, una imagen en movimiento. Yo pensé que hablaba del canal. No, claro. Éramos dos que estábamos hablando del video que estaban hablando del canal Nickelodeon. Bueno, más allá de eso, desde los inicios del cine hasta hoy se vende sexo. El problema, que no es tan un problema, sino la transformación, digamos, para no decirlo evolución tampoco, es que cada vez fuimos necesitando más. Como al principio nos mostraban una pantorrilla, después nos mostraban una rodillita, después nos mostraban media teta y... Bueno, pasa que Ahora en Euphoria hay unos primeros planos de pijas enormes que son Hermoso. muy lindas y digo, y que nos apelan, digo, no creo que esté bien o mal. Y sí es cierto que no, a ver, pasa mucho, y con esto podríamos pasar ahora a la Rubin, así como... Yo quería, para lo que dijiste antes, quería... Pasa mucho, para tocar el tema del feminismo también, que hay un montón de películas, como por ejemplo Los Yalos de los 70, o una gran película que a mí me gusta mucho que se llama Hold Me While I'm Naked, que es medio... Call Me By Your Name. No, Hold Me While I'm Naked, que es medio la versión amateur de ese tipo de cine, en el cual el cuerpo de la mujer está muy sexualizado, y entonces era casi una parte fundamental de esas películas ver a unas pibas con unas tetas impresionantes, nivel vedette 100.000, y nada, ver cómo la cagaban a cuchillazos en el caso de Los Yalos y ese tema. Entonces, ese tipo de películas casi que no existen más, habría que ver, y creo que es por eso, por un revisionismo de ese tipo de películas que de todas maneras, Claro, hay que ese decir, también es el cine al cual son, me refería. para mí son buenísimas. Sin embargo, entiendo que hoy tal vez sería muy extraño ver así, es hasta un género muerto y está... Sí, el cine, el policial, erótico, está básicamente muerto, sí. Pero bueno, tantos géneros han Bueno, muerto. pero igual está policial. muerto hasta que se reivindique de otra manera. Claro. Habría, o sea, justamente deberían sentarse 4 personas, charlar qué es el cine policial erótico, definir cuál es la esencia de ese cine, y probablemente encontrarían que no necesitas mutilar a una mujer y demostrar que son un género que es descartable para Eso hacer es en ese el giallo, cine. Pero eso es en el giallo. En el cine policial erótico habitualmente no había una chica descuartizada. Creo, ¿no? No sé. Nunca yo- vi cines de policial erótico, lo trajiste vos a colación y Bueno, empecé tarea para la a casa asumir. deberíamos hacer. Sí, Entonces. sí. Lo anotamos. Pero joder. Hacerse Pero una bueno. paja con cine policial erótico. Yo Verse- iba por verla, pero capaz pasa eso también, no sé. Bueno, no. Bueno, Bárbara Rubin. Lo que queremos hablar ahora es Bárbara Rubin. Sí. Te voy a dar el pie diciéndote lo siguiente también. Bárbara. Que vos dijiste, después, después, a lo largo del tiempo, quisimos ver más tetas. Sí. También lo que pasó fue la liberación sexual de los años 60, por ejemplo, de lo cual tu película que vas a traer ahora es parte. Mi película. Digo, Ojalá. sucedió la historia, ¿no? Sucedió, Tu lo película que sucedió- filmaste hace Sí, 60 sí. años. Lo que sucedió fue la historia, quiero decir. Sí, claro. Básicamente eso, sí, yo quería traer a colación una película que se llama Christmas on Earth, que es la única película de Bárbara Rubin, creo que tiene un par más, pero que se encontraron recientemente. Hasta hace unos años era la única película de Bárbara Rubin, que es una película de lo que podríamos denominar cine underground en los 60, en Nueva York, que es como la meca del cine underground en esa época, que fue muy explosiva artísticamente en Nueva York por un montón de disciplinas, incluidos la performance y otras cosas que están como incluidas dentro de esta película. Digo, es una película muy performática en la que no sé si describir alguna escena en particular, pero hay como una mujer que está toda bodypainteada. Es como una suerte de... Body painteada, voy a hacer la traducción porque no sé si se va a entender. lo que Claro, quisiste bueno, decir. tiene ahí un body painting con las tetas y la panza toda de blanco, después todo negro, con un maquillaje muy loco, que aparece ahí con unos temas de rock pop genérico de esa época. Y básicamente hay una secuencia muy rara de esa mujer. Bailando. Sí, bailando, Sí, también es haciendo caras un buen rato. un No, buen no. rato. No. Caras, pero, o sea, los 2 ojos son las 2 tetas y la Sí, boca la es la boca panza, es- ¿no? sí. No caras de verdad. Bueno, y
y también el tratamiento de la película es muy experimental, hay como una sobreimpresión más pequeña donde sucede todo esto que estamos viendo y atrás se proyecta como primeros planos de lo que parece ser pitos, conchas, masturbación, etc. Bocas. Bocas, etc. Pero lo que sucede básicamente en la película es que es este suerte de espíritu ahí recorre el cuerpo de otros 3, 4 hombres que vamos descubriendo y después estos 4 tipos se la pasan cogiendo desde que empieza hasta que termina. Visualmente es muy imponente. Los planos son de sexo muy explícito. Y sin embargo, para mí, digo, me interesaba traerla a colación. Pero, ¿por qué sexo muy explícito? Y porque hay un plano en el cual. ¿Por qué sería más explícito que simplemente.? O sea, a lo que voy es. No es más explícito. Filma el sexo y no se preocupa por cómo es que va. Por qué tanto va a mostrar. Muestra todo, ¿no? Sí, muestra mucho, digamos. Todo no creo. Pero muestra. Ah, bueno, eso iba a decir. Muestra. Son escenas muy crudas del sexo entre ellos. Hay ahí un Robin con antifaz, etc. Pero bueno, por lo que cómo coge ese muchacho. Pero lo que me interesaba traer a colación es más que cómo coge Robin, es que teniendo en cuenta esta edición que hicimos de cómo el cine erótico deja lugar para la fantasía, etc. Y ese como juego de velos y desvelos de alguna manera, no se relacionaba con una idea más explícita del sexo. Para mí, Bárbara Rubin, esta película, Christmas on Earth, tiene mucho de la fantasía. Digo, el mismo nombre habla de como una suerte de paraíso terrenal en el cual la gente tiene sexo de manera ¿Libre? sí, libre y eso, como la pasan bien, se meten dedos en Pero el ponele, culo. yo creo que te pregunto. Preguntame. ¿Por qué sería más paradisíaco cómo cogen en esta película? Son materiales igual medio incomparables, pero estamos acá para perder el tiempo. ¿Por qué ahí la estarían pasando mejor o sería más paradisíaco que en El Imperio de los Sentidos? Que es un paraíso para ellos lo que está sucediendo ahí. No, sí, lo entiendo. Para mí lo que Pará, tiene... una cosa, son muy distintas las películas. Para mí es obvio que no tienen nada que ver cómo proponen filmar el sexo o cómo proponen el sexo dentro de la vida, pero tiro la pregunta, digo, ¿por qué son tan diferentes? Tío, a mí lo que me parece es que... es algo muy propio del cine underground. Ellos están filmando a ellos mismos en una casa de alguno de ellos, cogiendo y pasando un buen rato. Claro, Digo, hay algo de lo documental ahí que expone a esa realidad y quizás lo que ellos sentían en ese momento. Lo otro está ficcionalizado sobre una historia que pasó en 1976, que lo loco de eso es que era una persona que dos personas están totalmente locas. Y sumando a eso, como hay algo de ese paraíso entre ellos dos que se vuelve muy posesivo, que termina con la muerte, y que es casi un melodrama de amor, un peliculón verdaderamente, pero que eso, tiene como un final trágico, si se quiere. En Christmas on Earth no hay lugar para tragedia. Esto- Terminan ellos saludando a cámara. Claro, ahí, Yo quería es preguntar éxtasis antes. por éxtasis. Porque vos antes dijiste como, bueno, la diferencia para vos entre porno y erotismo era que el porno manejaba como unos códigos más superficiales y el erotismo estaba como enmarcado capaz en una narración que le daba cierta profundidad a los personajes y a la historia, que terminaba pareciendo matices más oscuros a veces, inclusive como que había otras cosas que primaban por sobre el sexo. O sea, en ese sentido, el material de Bárbara Rubin se acerca más a un material pornográfico que a un material erótico. ¿Podría ser? Sí, sí. Bien, hiciste mi trabajo. Gracias. Yo iba a ser el que iba a ser de. Después me pagan en euros. No, el que iba a ser el policía de Bazán iba a ser yo. Pero Claro, eso. porque muchas de estas ideas del erotismo las sacamos de un texto que es de Bazán, de que ese cine, está bueno decirlo. Pero que también viene de la idea, como dijimos antes, viene también de una idea de erotismo que trasciende el cine. Sí. Lo que pasa es que Bazán las explica muy bien en ese texto de cómo también se aplican en el cine. Sí. Sí, para mí, yo desde mis ganas de pelear contra ese artículo dije, no, para mí Bárbara Rubin es cine erótico y Que de hecho en realidad es posporno. claro, Ya su nombre dice lo que es. venía a debatirlo, pero efectivamente, gracias a unas conversaciones que tuvimos antes de que arranque este programa, sí, me parece que si hay que ponerle un mote,
le cabe más el mote de posporno que el mote de cine erótico, aunque para mí es una fantasía enorme la película. También es por el mero hecho de cómo está presentada, por la intervención del material, por esa juxtaposición y por lo performático, porque es una performance, ¿no? Pero el sexo no es una performance en general. Sí, pero esta es una Pero bueno, performance no. como más... Bueno. Pero espérate. Vimos, Me dijeron que hablamos- nos tenemos que apurar. Así que me tocaron Bueno. A lo que, pero digo, esa película, la que vimos, la de la que hablamos antes, El Imperio de los Sentidos, está bien, pero actuaron, está bien, es una performance, pero bueno, no nos pongamos tan... Alejémonos de... No sé por qué. Eso Que me parece simplemente gracioso decir, bueno. No estabas en desacuerdo, solamente querías ser bueno. Solo me pareció gracioso decir eso. El sexo es un poco una performance, pero bueno, hay una mixtura de Sí, hay un de- dispositivo que está tomando acá. Sí, hay una mixtura de dispositivos, sí, como de disciplinas en esta película que mucho tiene que ver con la performance, un poco que tiene que ver con la biodanza, que si quieren saber qué es biodanza pueden clicar acá arriba. No, es abajo. Y también pueden ver el inicio de esta misma película de la que estamos hablando, que es Sí. bastante cercana a lo que vimos. Sí, pero que- también un tema interesante es que esta propia... Perdón, no, sigue hablando, me olvidé de repente. Bueno, genial. No, quería hacer un último comentario acerca de lo que estamos hablando, que es que, bueno, trayendo la idea del giallo y, o sea, lo interesante del posporno, justamente que esa visión muy machista del porno, de la despersonalización del cuerpo femenino, como un pedazo De de los carne. cuerpos en general. Sí, pero... Queda peor parado, pero yo creo que son objetos en general de consumo. Los Sí, cuerpos pero yo en siento que en el porno. Yalo se da más por la mujer, digo, como el objeto de despersonalización es la mujer. o en el porno en general, Yo como no el sé pop... si el cielo sucede. No, me parece un poco incorrecto hablar de despersonalización Sí. de la mujer en el cielo. Pero como bueno, el pasa, objeto pasa. al cual se tiene que analizar, a matar. Por momentos pasa, entiendo, pero más o menos. Porque también, para terminar con esto y pasar con la siguiente, que es también pasa algo similar a lo que puede pasar en el cielo. Digo, algo interesante que pasa en este... ¿Qué es el Yalo? El giallo es el terror en donde matan mujeres Es italiano. Es un género setentoso Giallo. italiano. Sí. Hay un libro que va a salir ahora, ya salió, de Rutenberg, que pueden leer y van a saber más que nosotros, pero sí, es un género muy de terror, con muchas cosas del slasher, muchas cosas de ese género Claro, de pero terror. el slasher viene del giallo también. O sea, el slasher sale más de Ese género de terror que no me acuerdo cómo se llama, pero en el que salpica mucha sangre. No sé, pero todos Sí, el esos, gore. la mayor parte de esos géneros de Claro. terror de más ochenteros vienen antes del giallo de los 60, que hay muchos ejemplos muy, muy interesantes, muy buenos, y que son bastante... Cuando va pasando el tiempo se va convirtiendo también a su vez los propios... No importa, no tiene nada que ver con esto. La cuestión de esto de Bárbara Rubin, algo interesante que pasa en esta peli es que tal vez en su momento, y con todo el cine experimental que uno ahora puede ver, pasa que en su inicio era tal vez una performance. No solamente por el hecho de haber sido grabada toda la orgía y por debajo tener un montaje de partes íntimas continuamente, es que tal vez en el momento cuando se estrenó esto era una performance que era pasar ese montaje y por encima poner otra cosa, digo, un juego de ese tipo, que es algo muy interesante porque digo, eso cambia el valor a lo largo. Después lo convertimos en película, tal vez nosotros, eso es lo que quería comentar. Mira vos. Mira vos. Pero para pasar allá a la última peli, que es Sinbad de los Siete Mares, pasa algo similar en este tipo de películas, que igualmente esta película, por otro lado, no es lo mismo, porque es una película casi infantil, de género infantil completamente, producida en Italia, pero no sé si es yankee o no, pero digo, está producida en Italia, actúa Lo Ferrino, trata sobre la historia de Sinbad el marino, pero empieza con con una historia que yo creo que supuestamente esta historia la escribe Edgar Allan Poe en el siglo XIX.
Digo, es un agregado de Edgar Allan Poe. Pero bueno, trata de Sinbad en los mares, intentando salvar al pueblo del cual es su amigo Ali, el príncipe, en donde vive la princesa, que es como si fuera, ¿cómo se llama? La hija del rey en Aladdin. Jasmine. Jasmine. Datos de chicas. Que son literalmente eso. La chica es Jasmine, básicamente. No se llama Jasmine, pero bueno, no me acuerdo el nombre. El malo es Jafar y el rey de ese lugar es, no sé cómo se llama, pero se viste igual que el de Aladdin. Y bueno, trata de eso. La secuencia que quería yo hablar al final es la final de la película, que es Lou Ferrino, Sinbad, llega a salvarnos a todos, al pueblo ese, ya habiendo recolectado todo lo que tenía que recolectar para salvarlos a todos, y para enfrentar a Jafar. Y Jafar, que es un mago, primero la princesa está encerrada ahí en esa sala futurista que aparece por ahí, y Jafar lo encierra en una cárcel, en una jaula de magia. Entonces se ve, lo que es genial es que se ve a Lou Ferrino haciendo sobre una jaula, por supuesto dibujada posteriormente, como qué sé yo, como son los efectos de los 80, sobre Lou Ferrino, y Lou Ferrino hace durante mucho tiempo. Bueno, transcripción oral de la imagen es... Lo abre. Abre unas rejas. Lou Ferrino haciendo poses fisicoculturistas. Eso es lo genial, porque al fin y al cabo él está abriendo una jaula, pero en realidad lo que está haciendo es un físico. Está haciendo torsiones de fisicoculturista. Sí, completamente. Está marcando Y la película su y el erotismo del cual yo vengo a traerles acá es el cuerpo de Lou Ferrino haciendo fisicoculturista, porque la película hace 1 minuto y medio es él haciendo y viéndose el cuerpo, y es muy genial. Bueno, muy bueno. Para las personas que estén escuchando en Spotify, es Dicker haciendo Y posteriormente aparece, se logra zafar de ahí, y Jafar dice, ay, mierda, ¿qué voy a hacer ahora? Y se le ocurre algo mágico, que es traer al único que puede vencer a Sinbad, que es Sinbad. Entonces es Lou Ferrino de cabeza. Entonces es Lou Ferrino contra Lou Ferrino, cagándose a piñas, haciéndose y haciendo no sé, aparte es buenísimo porque uno no se equivoca está muy bien hecho, porque aparte uno sabe perfectamente quién es el Sinbad bueno y cuál es el Sinbad malo, aunque sean los mismos. Y es algo muy sorprendente en una película como esta, porque los diálogos son terriblemente malos y no tienen un tiempo. Bueno. Mi pregunta acerca de esto, Ickerman, déjame hacer las preguntas mías. Al fin interrumpir. ¿Dónde ves lo erótico? Digo, muy personal esa pregunta. ¿En dónde se relaciona con lo que venimos hablando? Como con la película que trajimos hace tiempo atrás, donde no se develaban las cosas, con la de Jeremy, de que una profundidad más allá del sexo, con la de Barbara Rubin, que es directamente sexo explícito. ¿Cómo? Bueno, la gran... O sea, antes de poder darle sentido a esto, que no voy a poder, pero voy a intentar inventarlo a partir de esto, que es que esta película, si bien es una película infantil, puede entrar dentro de una categoría de cine muy común en los 80, que es la épica y el cine de fantasía, que es similar a Star Wars, similar a Indiana Jones, similar a Conan el Bárbaro, creo que... ¿De cine de aventura? Sí, de cine de aventura, de todo eso. Que inicialmente, bueno, Star Wars en realidad es la de menos, pero la principal en ese género es Conan el Bárbaro, creo que se llama así, es una de que actúa Schwarzenegger, es esa, Conan el Bárbaro, y que Schwarzenegger, supongo, es bastante similar a la de Lou Ferrino, en tetas con unos pectorales enormes, y que, bueno, parte de ese erotismo viene de ahí, digo, ya claro que tiene que ver únicamente con eso. Con los pectorales. Con los pectorales de ellos. Y con su cuerpo siendo muy mostrado y intentando hacerlo lindo, pero aunque en este caso sea para nenes. Pero hay otras clases de películas similares que son de clase B,
una, por ejemplo, muchas de ellas han sido filmadas acá en Argentina, en Tandil, por ejemplo, una que me vi para esto fue Barbarian Queen, en donde es la Barbarian Queen hablando, andando por ahí, haciendo las aventuras que tiene que hacer, pero ahí en esa clase de películas sí hay mucho más que sexo, violaciones y chicas en tetas. Y eso es parte de la categoría de la cual tiene de alguna forma sentido traer esto. Digo que también hay en esas clases de películas también se trata de usar el sexo como y el cuerpo como un objeto de consumo total. O un objeto de deseo quizás también, no sé, por lo pronto. Un objeto, sí, bueno, pero también son chicas violadas, no sé qué tal. No, yo estaba hablando de lo otro, de las de aventuras, no estaba hablando de eso, pero bueno. También. Bueno, sí, pero digo, en realidad la Barbarian Queen también, digo, a ella justo no la violan, pero sí es un continuo objeto de deseo. Lo mismo pienso que debe pasar de una forma casi homoerótica. No, o sí, es con Lou Ferrigno y con Arnold Schwarzenegger. Eso es lo que me parece que es tan genial de esta línea de cine. Además de que la película en sí está muy buena. Debería también decir que la primera vez que la vi era con subtítulos de, creo que CSI, porque no sé por qué pasaba eso. Entré en televisión y así era. Entonces veía la película y los subtítulos eran con subtítulos de CSI. Pero bueno, la cosa era esa, que lo que venía a traer es que en referencia a lo de Bárbara Rubin, es que acá pasa esta diferencia. De vuelta puede ser parte de una línea de cine en donde tal vez no pueden calificar dentro de la lógica de cine erótico, no, eso seguro no, pero sin duda se utiliza los cuerpos como un objeto de deseo y como un objeto erotizante para atraer público. Claro. Uh-huh. Bueno. Nos quedamos cortísimos de temas, de películas, de todo, por lo menos yo creo. Sí, yo tenía una lista de películas que quería lanzar al final, de que quería recomendar y no sé si es lo mejor, pero lo voy a hacer muy rápido. De lo primero que hablamos fue de Nansplotation y me gustaría recomendar Carne Trémula de Almodóvar y Solo Alegría de Tavinio y María Teixeira porque Mirá la cámara. son películas muy buenas, recomendadas. Y después sobre posporno y cine erótico y la diferencia es Amphetamine de Warren Sonberg, de una película muy linda sobre gente adicta a la heroína que cogía entre sí. Mario Banana 1, Flaming Creatures. Y hasta ahí. ¿Alguna película que quieren recomendar? Ya rápido, nos estamos yendo. No, es que hay tanto para hablar. Uy, Tony, Cuidado, no te Tony. mueras. No sé, la verdad que en este momento es muy difícil. Showgirls. Manuel, vean alguna. Yo de quiero Manuel. No, nos quedó hablar, no sé, Verhoeven. de la de Lars von Trier, de Nymphomaniac. De las 33. La Coca De la Coca Sarri. Hay que hacer un capítulo de la Coca Sarri directamente. ¿Qué tema? Es Que básicamente Sarri. pero para eso de todos los sketches de Susana y Moria en cierto oh, momento de este país. No, y de cine, de televisión argentina. De televisión Medio y argentina. Medio y sí. Porcel. Dios santo, no hay Quedó tanto. a hablar Barbarian de muchas Queen cosas. es de la misma productora de la que son todas las películas de Medo y Percel. O sea, el tipo tiene experiencia en filmar cosas. Tetas, así. perfecto. Bueno, gente, nos vamos a tener que hablar en un segundo episodio. Chau, chau. Ya.